Bienvenidos al curso de Introducción a Machine Learning con principios de notación y álgebra de matrices usando MATLAB. Este curso tiene tres partes. La primera parte es un recorrido teórico sobre Machine Learning, principalmente en la subárea de reconocimiento de patrones. El curso comienza con una dicotomía entre inteligencia natural e inteligencia artificial, es decir, la inteligencia de las máquinas o la inteligencia de los ordenadores, que consiste en una emulación de las habilidades naturales de la inteligencia humana o la inteligencia natural. Entonces, para ilustrar cómo estas dos inteligencias deberían interactuar y cómo las dos tienen habilidades complementarias, pues podemos hacerlo desde un enfoque visual. Por ejemplo, observemos esta imagen. Tenemos este objeto que nuestro cerebro automáticamente ha reconocido que se trata del mismo objeto, debido a que nuestra capacidad holística, nuestro pensamiento paralelo permite generar diversas perspectivas de un objeto, aun cuando solo tengamos un objeto o incluso un imaginario de ese objeto. Es decir, con tan solo una vista de la imagen del objeto podemos inferir que se trata del mismo objeto en una diferente perspectiva. Mientras que para la máquina no es tan simple. Por ejemplo, si comparamos píxel, el ordenador dirá que se trata de objetos diferentes. Por ejemplo, este píxel con respecto a ese son diferentes y por tanto dirá que se tratan de objetos totalmente diferentes. Por otra parte, incluso aunque use descriptores morfológicos para tratar de identificar la forma de este objeto, pues este efecto de truncado de la imagen aquí hará también dudar a la máquina si se trata del mismo objeto o no. Por tanto, esa es una tarea que por lo general resulta más simple para el ser humano, el asunto de la perspectiva. Veamos aquí si estas líneas realmente son paralelas o no. Entonces, aquí ocurre que la inteligencia natural, la inteligencia nuestra, tiene un aspecto subjetivo dado por nuestros sentidos en este caso. Es decir, forma que vimos los objetos. Particularmente en este ejemplo, pues nos puede jugar una mala pasada y hacernos dudar sobre si estas dos líneas son perfectamente paralelas o no. Mientras que la inteligencia artificial, mientras que la máquina bastaría con que tome un píxel, el siguiente, y estime el ángulo que forman entre ellos y podría decir que 0 o 180 grados, e igual en esta línea, y diría que son perfectamente paralelas. Es decir, que es una tarea que por lo general sería más simple para la máquina. ¿Cuántos objetos tenemos en esta figura y cuáles son los objetos? Son tareas simples para nosotros, son objetos conocidos. ¿Y cuántos objetos? También es fácil para nosotros contarlo porque es un número pequeño de objetos, fácilmente para reconocerlos, no hay traslapes ni ambigüedades. Pero para el ordenador los objetos también están diferenciables. Podemos reconocer incluso los bordes a través de un método de identificación de bordes o un método de píxel semilla que comienza a expandirse desde algún punto interior del objeto hasta el borde del objeto y podríamos identificar la silueta del objeto. Lo mismo con este otro, con este otro y con este otro. Y si tenemos una base de conocimiento, es decir, imágenes con marca de clase, con etiqueta de este objeto, con la marca de clase, por ejemplo, llave, entonces el ordenador podría incluso identificar qué objeto es. No solo contarlos, sino también identificar qué objeto es. Por tanto, contar e identificar los objetos en una imagen como esta, donde los objetos están separables, pues
es una tarea simple tanto para nosotros como para la máquina. Bien, este es otro ejemplo. Si observamos esta imagen y nos preguntamos cuántos puntos negros hay, entonces otra vez nuestra visión humana pues está sometida a ese efecto visual de que los puntos podrían estar por momentos de color negro. Bien, no obstante, para la máquina sencillamente iría directamente al píxel y se fijaría de si su valor en escala de grises o en su espacio de color, cualquier espacio de color, por ejemplo RGB, es del color negro o del color blanco. Muy bien. Veamos esta imagen. Esta silueta que se refiere a un objeto, pues puede indicarnos puede darnos algún imaginario de algún objeto. No obstante, si tomamos el mismo objeto, o sea, la misma información, pero desde otra perspectiva, pues podemos tener un patrón que devele el conocimiento intrínseco de toda esta información, ¿de acuerdo? O sea, un patrón que puede en otra perspectiva estar oculto. Entonces, ese es el asunto de la perspectiva, es decir, cómo nosotros representamos y visualizamos la información. ¿Ven? Bien, veamos aquí. ¿Cuántos rostros y dónde están los rostros? Pues nuestro cerebro, la habilidad paralela de nuestro cerebro, nos permitirá decir que esto es un imaginario de un ojo, que esto de una boca, quizás un bigote, esto una nariz. Pero estrictamente hablando, el ordenador tendría que decir que no hay ningún rostro. Entonces, eso quiere decir que que la habilidad natural de nuestro cerebro pues puede develar patrones que no son tan objetivos, ni tan lógicos, ni tan directos para ser develados o inferidos por el ordenador. ¿Bien? Eso es, digamos, un importante complemento que nosotros podemos dar sobre el análisis de la información. Veamos este otro objeto. ¿De qué va esta figura? ¿De qué va y dónde están los objetos? Entonces, para que el ordenador pueda decir que se trata de un bodegón, que se trata de vegetales, pues tendrá que ir a segmentar cada objeto y reconocer que los objetos son vegetales. Podría ocurrir, por ejemplo, que si hacemos detección de bordes, comience por ese borde, pero en lugar de hacer esa inflexión aquí, pueda seguir por ese otro borde, y luego ese otro, y luego decir que el objeto no es reconocido, que no existe ninguna plantilla. Así que aquí los bordes no son claramente identificables y por tanto no es una tarea simple para el ordenador. Pero nosotros ya hemos logrado hacerlo. Pese a la superposición, podemos inferir que se trata de vegetales y podemos decir en qué escenario. Muy bien. Bueno, esta es una de las figuras de Califa. Es cómo nuestro cerebro puede hacer completación con patrones conocidos. Por ejemplo, aquí, estrictamente hablando, no existe ningún triángulo. Por tanto, el ordenador no va a poder ver ese patrón de triángulo, pero nosotros sí. Es decir, que para inferir conocimiento a partir de esa información, nosotros podemos dar un plus importante de esa completación que no es una habilidad
directa del ordenador y que no es tan fácil llevarla a una representación algorítmica o de software. Muy bien. Por tanto, las técnicas y herramientas modernas de, de aprendizaje automático pues propenden por la integración de estas dos inteligencias, hacer un, un trabajo sinérgico y altamente colaborativo entre el usuario, eh, es decir, la inteligencia natural, y la máquina, es decir, la inteligencia artificial. Bien, ahora hablemos un poco de Machine Learning. Bueno, aquí, bueno, hablo de estos dos temas del procesado de señales y el aprendizaje automático porque tienen algo en común que es el análisis de la información, el análisis de datos. Normalmente lo que ocurre es que la presentación de los datos es diferente en el procesado de señales. Se tiene normalmente un eje de una variable independiente que suele ser el tiempo y los datos están organizados con respecto de esa variable de tiempo, es decir, tienen una correspondencia ordinal. Y esa correspondencia ordinal puede ser un efecto temporal, que quiere decir que el orden importa. Es decir, no es lo mismo escribir un dato que ocurrió en el tiempo 1 después del tiempo 2 porque se pierde la noción del efecto secuencial o progresivo que ocurre en la información. Mientras que en el aprendizaje automático ese orden realmente no interesa, pero lo que sí interesa es que exista una estructura, que los datos estén estructurados en el sentido de que estén organizados con respecto bueno, tradicionalmente una forma rectangular, de forma que las filas representan cada objeto y cada columna o cada posición de estas filas representa un atributo de ese objeto, como veremos más adelante. Pero no interesa en qué orden ubicamos el objeto. Es decir, no interesa en qué orden estén dispuestas las filas dentro de ese arreglo rectangular, dentro de esa matriz. Pero ambas áreas que también tradicionalmente, bueno, hasta hace una década, pues han sido vistos como áreas realmente independientes, pues tienen muchísimo en común y la demarcación de hasta donde llega un área y hasta donde llega la otra, pues es mucho más invisible hoy en día, ¿no? O sea, esas dos áreas tienen muchísimo que ver y coinciden en la generación de conocimiento a partir de información. Y una intersección importante que tienen es el reconocimiento de patrones. ¿Bien? Entonces, esta es una subárea que presta servicios al procesado de señales y al aprendizaje automático. Por supuesto, este curso se enfoca más en cómo el reconocimiento de patrones tiene utilidad en el aprendizaje automático. ¿Ven? Entonces vemos qué es esto del reconocimiento de patrones. La tarea por excelencia, la tarea más habitual, ¿no? Y de mayor uso del reconocimiento de patrones es la clasificación automática o la asistencia a la clasificación. Es decir, que a veces no consiste tanto en una clasificación automática, sino en asistir a un experto para hacer el proceso de clasificación, como ocurre en la medicina, por ejemplo. No pretendemos reemplazar a un médico en el diagnóstico, sino asistirlo, es decir, darle elementos para que pueda tomar una decisión. Muy bien. Nosotros, al observar esta imagen, podemos decir de qué va esta imagen, a qué se refiere esta imagen, qué ocasión es, dónde están los rostros, quién es quién,
Al observar la imagen, podemos notar que todas las personas tienen una credencial, por tanto podemos decir que se trata de una reunión organizada, ¿no? De un congreso. ¿Dónde están los rostros? En este caso, a diferencia de la imagen de las slides pasadas, pues aquí los rostros sí cumplen criterio de redondez, cumplen criterio de simetría de ojos. Podemos aplicar el criterio de reconocimiento de boca, es decir, podemos identificar los rostros. Y adicionalmente, si contamos con una base de conocimiento de rostros, pues podemos hacer comparaciones de los rostros que identifiquemos con esa base de casos para decir quién es quién. Bien, por tanto, esas son tareas del reconocimiento de patrones. De igual forma aquí, por la forma como visten, podemos decir que se trata quizá de un concierto o que se trata, bueno, de un auditorio de etiqueta. Bien. Podría ser quizá una ópera o lo que fuese. Entonces podemos decir algo y también podemos identificar los rostros. Y también podemos decir quién es quién si tenemos esa base de conocimiento. Ok. Muy bien. Ahora veamos este nuevo objeto. Veamos cómo funciona el reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones es como nuestro cerebro. Los objetos que nos rodean, sabemos el nombre de esos objetos porque hemos recibido entrenamiento desde chicos con el nombre de esos objetos. Es decir, si estamos en ese momento enfrente de este objeto, bueno, que puede ser el móvil o que puede ser el ordenador, sabemos que se llama ordenador, incluso aunque sea la primera vez que estemos en contacto con ese objeto, porque hemos visto otros ordenadores en el pasado. Hemos visto, si estamos enfrente de un móvil, hemos visto otros móviles en el pasado y sabemos que ese objeto tiene esa marca de clase. Es decir, tenemos este entrenamiento con diversos objetos y tenemos la marca de clase o la etiqueta de esos objetos. Por tanto, cuando llega un nuevo objeto que no sabemos la marca de clase, basta observarlo, es decir, que nuestro cerebro a través de nuestros sentidos toman medidas de ese objeto y con esas medidas podemos decir qué clases, qué etiqueta deberíamos asignar. Por ejemplo, en ese caso sería la etiqueta. Eso es pues cómo funciona la clasificación que hace de nuestro cerebro y que trata de... Bien, entonces pues basada en visión por computador o genes, que es una buena para introducirse en el conocimiento de patrones. Una forma muy gráfica o visual, por eso opto por explicarlo de esta manera. Bien, aquí tenemos objetos y podemos decir cada uno de estos objetos a qué marca de clase pertenece. Podríamos decir coche, podríamos decir elefante, por ejemplo, podríamos decir ave. Bien, esa es la tarea de la clasificación. Otra tarea importante en el reconocimiento de patrones es que estrictamente hablando, por ejemplo, aquí en esta resonancia magnética tenemos un único objeto que es esta imagen. Entonces, el término correcto en lugar de clasificación debería ser segmentación, es decir, que vamos a obtener segmentos de este mismo objeto que es la imagen. Es decir, vamos a encontrar clases dentro de un mismo objeto. Entonces, se puede detectar qué es corteza, qué parte es materia gris, qué parte es tumor, ¿de acuerdo? Y a eso se refiere la segmentación. Dentro de un mismo objeto, identificar las partes. Otra tarea de la que se ocupa el reconocimiento de patrones es la detección. Aquí tenemos un objeto, esta imagen, que contiene varios, a su vez varios objetos dentro, pero solo uno es de interés, en este caso la señal de tránsito. Todos los otros objetos no son de interés. Es decir, que es una especie de clasificación biclase donde identifica la clase de interés y todos los demás objetos como clase de interés. En este caso importa solo esta señal porque
Puede ser que sea un coche inteligente y que a través de una cámara toma esta señal de tránsito y hace interpretación semántica de la señal de tránsito para saber si debe detenerse, si debe reducir la velocidad, si debe doblar a la izquierda, pero si debe tener alguna precaución. Entonces, ¿qué es el reconocimiento de patrones? Pues es una subárea del Machine Learning que se ocupa de develar patrones subyacentes en los datos. Abarca áreas importantes como el análisis discriminante, es decir, cómo hacer clasificación de datos. Abarca la extracción de características, es decir, cómo a partir de las medidas que tomamos de los objetos podemos sacar nuevas medidas para representar mejor los datos. Por ejemplo, si de un paralelogramo extraemos la base y la altura, podríamos tener la superficie multiplicando estas dos características. Es decir, extraemos una nueva a partir de dos conocidas. A partir de la base y la altura extraemos el área. Esa es la noción del concepto de extracción. Aplicaciones importantes, análisis de imágenes, reconocimiento de caracteres, reconocimiento de la voz, diagnóstico de personas y también mantenimiento de máquinas, inspección industrial a través de bandas transportadoras inteligentes, identificación de personas. En general, el Machine Learning parte pues de los objetos que están en la naturaleza, del mundo real. Estos en principio se adquieren, se perciben a través de los sentidos, o a través de, si se va a hacer a través de una máquina, pues a través de algo que en general denominaremos un transductor o un sensor que adquiere esa información. Y estructuramos un espacio de representación. Bien, esa es la matriz de datos. Esa es la representación sobre la cual podemos hacer el modelo, es decir, sobre la cual podemos hacer el entrenamiento. Y ese entrenamiento puede hacerse con o sin la información dada por el humano. Obviamente es más preciso cuando incorpore información dada por el humano, es decir, por un experto sobre los datos. Y por último, pues pasamos a propiamente dicho la clasificación de la información. Muy bien. Entonces, el sistema de reconocimiento de patrones puede representarse así. Partimos de un sensor, tenemos los objetos, censamos los objetos, capturamos mediciones sobre esos objetos. En este caso, por ejemplo, estamos tomando la superficie y el perímetro de los objetos y hacemos la representación que consiste en ese diagrama de dispersión que vemos ahí, ese scatter plot con puntitos rojos y puntitos azules. Esa es la representación de la información. Los valores de área y perímetro son graficados y el color es la marca de clase de algunos objetos conocidos. Eso se llama conjunto de entrenamiento. A partir de ese conjunto de entrenamiento trazamos esta línea que se llama la generalización. En este caso es un clasificador lineal y tenemos aquí la generalización. Es decir, la definición de una frontera de decisión. Luego tenemos un nuevo objeto como este. Tomamos las medidas de ese nuevo objeto, llevamos al espacio de representación y tomamos una decisión a partir de la generalización obtenida. Es decir, este objeto en verde pertenecerá a la clase A de acuerdo con esta línea de generalización que tenemos aquí. Este es un caso biclase. Bien, un ejemplo práctico, un ejemplo en contexto, pues puede ser la clasificación de sentimientos. Aquí hacemos segmentación del rostro. Tenemos un conjunto de entrenamiento, es decir, tenemos imágenes previas con marca de clase, es decir, sabemos que estas imágenes de aquí pertenecen a feliz, a muy feliz o a sensación de
de dolor o muy enojado, o de tristeza moderada o de felicidad moderada. Bien. Estos son los objetos y tienen estas marcas de clase. Entonces la clasificación se encargó de asignar una probabilidad de pertenencia a cada una de las clases, y la probabilidad de pertenencia más alta fue de muy feliz. No obstante, también tiene una probabilidad de dolor que puede referirse al patrón que se encuentra en estos alrededor de los ojos. No obstante, la risa es pronunciada, por tanto, el patrón de felicidad es mayor. Esa es la forma de hacer clasificación a partir de un conjunto de entrenamiento. ¿Qué situaciones tenemos en el reconocimiento de patrones? Pues que debemos establecer desde la perspectiva del mundo real, pues el conocimiento en físico, el conocimiento de la naturaleza, que en términos de reconocimiento de patrones se refiere al conjunto de muestras que podemos tener. Y lo que puede ocurrir aquí es que el tamaño de muestras puede ser muy grande. Es decir, que uno de los aspectos importantes es cuántas muestras necesitamos como mínimo para establecer un buen conjunto de entrenamiento. Es decir, porque saben que el objeto que tienen enfrente es un ordenador, porque han visto suficientes ordenadores para reconocer que el objeto que tienen enfrente es un ordenador. Si ese conjunto no fuese suficiente, entraríamos en ambigüedad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este objeto podría parecerse a una tableta, este objeto podría parecerse a una TV, o podría parecerse a otro objeto. Muy bien. Entonces necesitamos un número mínimo de entrenamiento. Ahora, tenemos la representación, que en el mundo físico se refiere al modelo, es decir, cómo a través de algún concepto que puede ser matemático, o sea, normalmente es matemático en ese contexto, pero no necesariamente, o sea, puede ser otro tipo de modelo, pero normalmente matemático, que se convierte en el sistema de reconocimiento de patrones en la estructura de los datos, es decir, en la matriz de datos. Aquí tenemos el asunto de la complejidad, es decir, que puede resultar en muchísimas variables, es decir, muchísimas columnas, la representación matricial, o bien que dicha representación puede generar estructuras complejas de analizar, como veremos más adelante. Luego entonces viene el sistema en sí de reconocimiento, y el problema que tenemos aquí es el coste computacional, es decir, el tiempo o velocidad de procesado. Y por último tenemos la etapa de clasificación, que debe estar orientada, por supuesto, a reducir el error, es decir, que sea lo más precisa posible. Entonces, ¿cuáles son los objetivos por los que propende todo sistema de reconocimiento de patrones? Pues minimizar el número de muestras necesarias, ¿de acuerdo? Es decir, que no se requiera un número muy grande de muestras para entrenar el sistema, y que el sistema sea bueno para generalizar. ¿Por qué? Porque si tenemos demasiados, pues vamos a tener situaciones de carga computacional, vamos a tener situaciones de coste, vamos a tener situaciones incluso de información irrelevante. Luego, minimizar la cantidad de conocimiento explícito, es decir, minimizar la cantidad de muestras etiquetadas, es decir, de muestras que un experto debe darnos previamente la marca de clase. Eso es importante hacerlo porque tiene coste, por supuesto, computacional, pero tiene también coste monetario, es decir, se requiere de un experto, o sea, pagar a un experto, quien se encargaría de hacer esas marcas de clase. Por ejemplo, si se trata de la clasificación de datos cardíacos, pues se requerirá que un cardiólogo genere esas marcas de clase. Bien. Minimizar la complejidad de la representación, es decir, que tengamos una estructura de datos compacta, ¿no? O que el modelo sea simple. Minimizar el costo de reconocimiento, es decir, que entrenar el sistema
no sea tan costoso, o sea, no tarde tanto en formar el sistema, ¿de acuerdo? Es decir, en formar la frontera de decisión, en formar el motor de inferencias, que no tarde tanto haciéndolo. Y por último, minimizar la probabilidad del error de clasificación, es decir, que nuestro sistema sea estable, que por más que iteremos nuestro sistema, el error de desempeño sea bajo, con una desviación estándar baja también, que quiere decir que nuestro sistema es confiable, ¿no? Es estable. Muy bien. Entonces aquí tenemos otra dicotomía de dos enfoques para hacerlo, que es, pues primero la supervisada, el enfoque supervisado. Este pues requiere etiquetas, es decir, que nosotros sepamos de algunos datos, de algunos puntos que representan los datos, sepamos la marca de clase y podamos definir la marca de clase. En este caso, pues la clase rojo y la clase azul. Ese es el gran información. Pues viendo clasificación automática, es decir, da una marca de clase al final y en términos de precisión, pues con respecto a las cosas alternativas como las no supervisadas, pues es más precisión. El problema que tienen las supervisadas es que requieren justamente de ese conocimiento a priori dado por expertos y si ese no es suficiente, pues el desempeño no va a ser bueno. Por otra parte, los métodos no supervisados no requieren etiqueta de expertos, es decir, forman grupos con criterios de similitud entre objetos, como vemos aquí. Lo que ocurre aquí es que no tenemos marca de clase, por tanto, sabremos que estos objetos pertenecen a un mismo grupo, pero no sabemos qué marca de clase es. Es decir, no sabemos que esto es un ordenador, no sabemos que este es un paciente cardíaco normal o patológico. No sabemos la clase, solo sabemos que pertenecen a un objeto. Por tanto, no requiere etiquetas y genera grupos de la exploración natural de los datos, de la misma heurística. No tiene una capacidad de generalización, por supuesto, porque no se puede generar típicamente un modelo. Y la salida no son clases ni marcas de clases, sino conglomerados que albergan objetos con similitudes. ¿Bien? Entonces, bien, aquí tenemos pues una forma gráfica, ¿no? de explicar lo que ocurre en el enfoque supervisado y no supervisado. Aquí tenemos una marca de clase, o sea, sabemos qué representa esta cruz y qué representa este círculo, aquí no. Pero sabemos que estos objetos pertenecen al mismo grupo. Por tanto, requerimos al final preguntar a un experto que nos diga ese grupo a qué clase pertenece. Bien, tenemos entonces, para ambos enfoques, tenemos técnicas de tipo discreta y de tipo continuo. Continuo quiere decir que su representación puede ser a través de números reales, ¿no? Que es infinitesimal. Mientras que discreto es estrictamente hablando un vector o una matriz. Bien, aquí tenemos algunas tareas, por ejemplo, a nivel discreto, para clasificación en métodos no supervisados tenemos el clustering o agrupamiento no supervisado. Por su parte, la versión discreta de clasificación, bueno, en enfoque supervisado se llama clasificación o categorización. En el enfoque no supervisado también se llama jerarquización. Y en continuos pues tenemos regresión, que pues es aproximar a una función continua paramétrica, un conjunto de datos, y en la versión continua, en el enfoque supervisado tenemos la reducción de dimensión. Bien, aquí tenemos algunos representantes. En el enfoque supervisado tenemos árboles de decisión, tenemos random forest, tenemos regresión lineal y regresión polinomial. En el enfoque no supervisado tenemos el más representativo, que es el K-means, ¿no? el K-medias, para formar grupos a partir de centroides con un criterio basado en distancias, por ejemplo. Aquí en el supervisado en la lineal se traza
una frontera de decisión lineal, ¿no? O sea, si es biclase es una línea y si no es un hiperplano, ¿no? Polinomial con más inflexiones. En clasificación tenemos el más conocido, que probablemente lo han oído mencionar, el KNN, el método de los k-vecinos más cercanos. Tenemos árboles de decisión, tenemos el clasificador burdo de vallas, ¿no? Tenemos SVM, que es las máquinas de vectores de soporte. En no supervisado, pues tenemos las cadenas de Markov, bueno, basados en modelos ocultos de Markov. Y tenemos reglas de asociación también en el análisis no supervisado. Muy bien. Bien, bueno, esta dicotomía ya la hicimos. El no supervisado no requiere conocimiento a priori, ¿no? Ese sí. Aquí hablamos de número de clases, aquí hablamos de número de grupos y normalmente es desconocido, aquí es conocido. Este permite explorar, ¿no? Naturalmente, hacer una, una, una heurística de exploración natural de los datos, mientras que este genera una clasificación automática y permite predecir, o sea, permite clasificar futuras muestras no conocidas en el conjunto de entrenamiento. Bien. Bueno, aquí pues tienen este diagrama, ¿no? Que también resume un poco las alternativas que tenemos. Aquí vemos un ejemplo de clustering basado en centroides. Aquí tenemos dos centroides y con respecto a ese centroide, los grupos se asocian aquí. Este es un ejemplo de regresión. Este es un cuando tenemos un problema multiclase, pues se requieren de más fronteras de decisión. Y también tenemos el enfoque semisupervisado, donde, bien, ese enfoque que vemos aquí en la parte izquierda superior, pues es estrictamente supervisado, es no supervisado, y es supervisado, que quiere decir que conocemos un conocimiento a priori que no es suficiente para llamarlo conjunto de entrenamiento, pero que sí da una noción de las marcas de clase. O sea, solo tenemos algunas marcas de clase y las otras son desconocidas. Y formamos nuestras futuras de decisión con ese escaso conjunto de datos conocidos. Y todo lo demás es de forma no supervisada. Bien, ahora hablemos de la complejidad. Pues la complejidad puede ser lineal o simple, ¿no? Este caso se llama linealmente separable o fácilmente separable, cuando tiene un comportamiento como este. Este es un comportamiento no lineal, de hecho esa es una clase empotrada en otra, ese es un problema difícil. Y esta es una situación que realmente es no separable, es decir, por mejor que sea el clasificador, pues nunca obtendrá un 100% de desempeño ni cercano. Entonces, eso se dice que es un conjunto de datos inseparable. ¿Bien? No separable. Entonces, bueno, en términos generales, el enfoque supervisado, pues, haces la adquisición de los datos, luego haces la representación de los mismos, es decir, escoges las variables, las características, bueno, key feature es el término en inglés, ¿no? Traduce rasgo, bueno, bueno, esa es de la que les he hablado, pues esa es la clasificación de latidos. Aquí vemos un latido normal, latido patológico aquí. Entonces lo que esperamos es que todos los latidos patológicos queden en un grupo y todos los latidos normales en otro. Aplicando el criterio de compacidad, es decir, que si representamos bien los latidos, pues estos van a pertenecer a un grupo compacto en la representación, en el espacio de características, ¿no? En el feature space. Aquí tenemos una
¿no? Es combustibles, predicción de aeronaves, predicción de, incluso para, en seguridad se usa para el pago de extorsiones cuando dejan un maletín extraño en un lugar oculto para un pago de extorsión o lo que fuese. Bien, este es el overlapping. Aquí vemos pues que los datos son separables, ya no tanto, difícilmente separables, y luego pues las clases quedan empotradas en otras, ¿no? Este es un problema difícil y que requiere el efecto temporal. Este es el efecto de traslape de datos en movimiento. ¿Ven? También tenemos la segmentación de imágenes, que vamos a hacer un ejercicio en la parte práctica de MATLAB. Aquí tenemos, por ejemplo, segmentando con dos clases, o bueno, dos clusters, se usa un método no supervisado, y obtienes la clasificación entre este objeto y el fondo, ¿no? Entre los caballos y el fondo. Aquí esta es una segmentación con 4 clusters. Veamos aquí, este es el imaginario del rostro feliz, pero si tú le preguntas al ordenador si realmente es un rostro feliz, dirá que no existe. Y aunque le enseñemos este imaginario, es difícil que lo aprenda porque, por ejemplo, ese punto en cian está muy cercano a este punto en amarillo, pero no está conectado, es decir, aunque estén cercanos, no puede decir que se trata del mismo objeto, debe reconocer que son de objetos diferentes, es decir, que debe aplicar un criterio de conectividad además de distancia, y eso se hace con grafos subyacentes, por ejemplo. Bien, esto es una de las tareas que vamos a hacer de segmentación de imágenes. Esa es una de las prácticas que vamos a hacer aquí en el curso. Vamos a segmentar este cochecito y ver cuáles son los problemas que se presentan. Vamos a usar el Toolbox PRTools de MATLAB. Vamos a hacer un ejemplo de mezcla de clasificadores, cómo podemos mejorar el desempeño en la clasificación haciendo mezcla de clasificadores. Y pues nada, gracias por su atención. Con esto termina el curso. En los comentarios del vídeo dejaremos el enlace del curso para que puedan descargar toda la información. Gracias.